Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Estamos entrando ya al tercer módulo de esta interesante charla de cultura política con el maestro Jaime Villegas Pacheco. Jaime, en un programa no es posible hablar de las 12 lecturas imposibles. No, por supuesto. Pero ya hiciste mención de la República de Platón. Yo te quiero pedir que en este cierre pudiéramos hablar más de los clásicos. Sobre todo, tú lo dijiste, ¿qué significan los clásicos hoy? Ha habido quienes, mencionaste una persona, que dedicó una parte de su creatividad a decir Platón hoy, Aristóteles hoy, los clásicos hoy. ¿Qué puedes decir de ello, Jaime? Los clásicos hoy. Bueno, la idea de este programa, gracias a tu invitación, pues es charlar de manera informal. Sí. A veces seguramente metiendo la pata y los especialistas nos enmendarán la plana. Oye, y pero, espero que así lo hagan. Esta es una charla. Es una charla. Es una charla de amigos. Y yo creo que hablando de esta manera es mucho más fácil entenderse. Es lo que yo creo. Hablar con esa sencillez con nuestro auditorio. Sin poses. No. Hablar como amigos. Yo creo que esta parte que tú mencionas de los clásicos hoy merece que se revisen estos conceptos. Yo siento que sí. Que porque son así importantes. nacimos. Sí, o sea, sí, el concepto de democracia nace con los griegos. Así es. Y es actual. Y tuvo muchos altibajos, y ha tenido muchos altibajos y lo seguirá teniendo. Pero bueno, es, como dijo Winston Churchill, es el menos malo de los sistemas políticos. Es bastante malo, a decir verdad, y tiene muchos defectos y muchas deficiencias, pero es el menos malo de los sistemas. Porque habría que, fíjate, ahorita aquí pones rápidamente a pensar hasta dónde la monarquía fuera un sistema, un modelo que prevaleciera sobre la democracia. Se me ocurre la pregunta, ¿hasta dónde la monarquía? Bueno, representó, a Platón le gustaba, por supuesto, fue un modelo político, yo creo que exitoso durante muchos siglos. Hubo reyes liberales, los hay más hoy en día, y hubo reyes absolutistas, sí. que afortunadamente creo que ya no los hay hoy en día. Claro, es cierto, sí. Pero hay reyes además sujetos a la Constitución, como es el caso de la reina de Inglaterra. Sí. Que como dicen, reina pero no gobierna. Cierto. Y representa el rey, y esta fue una defensa que hizo el gran filósofo alemán Hegel, el rey representa la estabilidad de la nación. Porque no está peleándose con nadie, los representa a todos. No tiene intereses particulares, ni siquiera facciosos y ni siquiera de partido, sino que tiene el interés general, cualquier cosa que eso sea, tiene el interés de su país. De hecho, en Inglaterra la reina no puede votar, porque si votara estaría ya eligiendo una facción, un bando. Claro, entonces no puede votar. Que es de lo más curioso, porque siendo la ciudadana más importante del reino, no puede ejercer el derecho que cualquier ciudadano de la calle puede ejercer. Pero eso da un balance perfecto al gobierno. Yo a veces me he inclinado a pensar que no puede haber democracia sin rey. Curiosamente. Representan estabilidad. El Imperio Romano se sostuvo 5 siglos. Y un gran escritor griego, pero ya romanizado, digamos, Polibio, escribió sobre esto. Se sostuvo 5 siglos porque descubrió el equilibrio de los poderes políticos. El equilibrio de los poderes políticos. Entonces,
El Senado representaba a la oligarquía, a los ricos, digámoslos en términos sencillos. Sí. Los tribunos representaban pues al pueblo. Todavía se usa para calificar a los diputados, creo, como tribunos, aunque unos creo que nunca suben a tribuna. Bueno. No, efectivamente, es cierto. Y los cónsules representaban a la monarquía. Entonces estaban los tres poderes en equilibrio. Y eso le dio estabilidad durante 5 siglos, que no es poco, ¿eh? Claro. Que no es poco. Claro. Entonces sí tiene importancia ver qué hicieron estas culturas, estos imperios, estas repúblicas, qué hicieron, que lo hicieron bien, y que debe un poco transferirse, un poco copiarse, digamos, Claro. o mejor reflejarse en nuestro mundo, en nuestros días, en nuestro país. Y cada uno de ellos pues tiene obras que son trascendentales. Yo pienso que aquí podemos hablar de Platón, a Hegel y Marx, pero no sé si me gustaría terminar con algo que muchos se sorprenderán y me preguntarán por qué. O sea, con Cervantes, con Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Por qué me dirán? ¿Qué tiene de político? ¿Qué tiene de político el Quijote? Bueno, yo creo que sí tienes una parte política muy importante el Quijote. Porque tiene nada menos que los consejos dados a Sancho Panza para gobernar la ínsula de Barataria, que era realmente debe haber sido una hacienda grande de los duques que se entretuvían, según ellos, jugando con Don Quijote y Sancho Panza. Y el que se divertía mucho seguramente pues era el propio Don Quijote, ¿no? Sí, sí, sí. Pero entonces los consejos a Sancho Panza de cómo gobernar la ínsula, creo que son un documento político importante, que sí deberían leer los que andan ayudando a la gente. Los Y políticos. muchos otros, Sí, los sí, consejos sí. de Don Quijote a Sancho Panza. Y claro, vamos a ver a Aristóteles, su recomendación de la forma de gobierno mixta, que yo creo es importante hasta nuestros días, porque la hemos tomado y en cierta forma la desarrollamos, pero a veces se nos escabulle un poco de entre las manos. Y por supuesto los ingleses, John Locke, Thomas Hobbes, los franceses Montesquieu, claro, el que me regañarían mis alumnos si se me pasa, el gran Maquiavelo. Ah, claro, por ¿no? supuesto, El gran sí, Maquiavelo. sí, sí, sí. Genial. Y por supuesto, bueno, Hegel también, el gran filósofo alemán, y Carlos Marx, el gran filósofo igualmente alemán. Yo creo que serían como las luminarias, como los enclaves, como las boyas, como los puntos importantes a los que asirse para Sí. ver qué fue lo que pensaron, de cómo debía organizarse la sociedad. Cada uno de ellos aportó conceptos muy importantes. Cuando he platicado contigo y me has dicho, los viajes de Gulliver, Los viajes de los Gulliver. viajes de Gulliver son un tratado de política. Así es, de Jonathan Swift. Y cuando me has dicho eso, digo, a ver, ¿cómo que los viajes de Gulliver, que supone que son cuentos, tienen que ver con la política? Bueno, son cuentos. Bueno, la política es un cuento, por supuesto, claro. La política se denomina como un cuento chino. Sí, es un cuento chino. Yo creo que todo el mundo estaría de acuerdo conmigo. Pero efectivamente los viajes de Gulliver yo creo que son una crítica muy disfrazada por las circunstancias en que vivía su autor en ese momento. Sí. La política de represión, en fin, la turbulencia política. Era delicado decir las cosas abiertamente. Lo sigue siendo, ¿eh? Lo sigue siendo. En el reino del caos es peligroso decir la verdad, lo sigue siendo. Pero bueno, él lo dijo de manera muy inteligente, además agradable, porque uno disfruta mucho realmente los viajes de Gulliver. Claro. Mira, déjame hacer una mención, porque aquí se le escuché al maestro en educación Fernando Rojas Agís, en el taller de lectura. El día de hoy, el día de ayer, martes, él habló de Pablo Neruda. Recordamos a Pablo Neruda.
e hizo una mención muy importante, porque siendo embajador de México en Chile, el ingeniero Gonzalo Martínez Corvalá. Sí. Vino el golpe de Pinochet, y entonces hubo quienes se refugiaron en la embajada de México. Claro. Y uno de ellos era Pablo Neruda. ¿Ah, sí? Sí, y entonces se estaba en el proceso de lograr un acto diplomático para que Pablo Neruda pudiera salir. Claro. Y mencionó Fernando Rojas Agis que llegó el ejército a tratar de entrar a la embajada mexicana y que valientemente el ingeniero Gonzalo Martínez Corvalá salió y dijo, este es territorio de México. De aquí hacia adentro es territorio de México. Sí, claro. Ustedes no pueden entrar. Una actitud que me pareció extraordinaria. Además, por supuesto. Gonzalo Martínez Corvalá es paisano. Él fue gobernador de mi estado en San Luis Potosí. Claro. Y mira, cómo toda la historia tiene que ver. Es cierto, la política es un cuento, se puede escribir muchísimo sobre político. Un cuento chino. Sí, un cuento chino. Un cuento chino. De eso no hay la menor duda, ¿eh? Un cuento chino. Pero fíjate cómo hay cosas tan interesantes. Hablamos de los viajes de Gulliver. Cómo en su momento el autor tuvo que escribir cuentos para hacer crítica política. Hay una parte en uno de sus cuentos, son dos, ¿verdad? En uno Gulliver anda como gigante en tierra de enanos, y en otro anda como enano en tierra de gigantes. Sí. Pero también conoce un país llamado Laputa. Sí. Y a los de ahí obviamente se les llama laputienses, o se les llamaba laputienses. Sí. Este país, si no me equivoco, era una piedra voladora que recorría pues todo el mundo. Era una piedra voladora con costumbres muy peculiares. Cuando a alguien no les caía bien o no les entregaba el tributo, le arrojaban piedras. De tal manera que de alguna manera el autor inventó el bombardeo, ¿verdad? Arrojaban piedras. Sí. Pero sobre todo porque tenían una forma muy peculiar de hacer ciencia, más o menos parecida a como la hacen las universidades, con muy honrosas excepciones. Sí. Tenían un juego de tarjetas fijas en una especie de telar, algo así, y entonces las hacían girar, y aleatoriamente si quedaban unas con otras, entonces eso era ya una creación científica. Ya. Esto lo hizo con el afán realmente muy venenoso, diríamos hoy en día, de criticar a la Royal Society, que hacía de ese tipo de ciencia rara, aunque todos sabemos que los ingleses han tenido otras instituciones y otros científicos, indiscutible prestancia internacional, ¿no? Sí. Pero en fin, Jonathan Swift pues hizo su crítica muy aguda de la Royal Society, también de la forma de Inglaterra, de la forma de gobierno de Inglaterra en ese momento, ¿sí? Sí. Cuando está como gigante en tierra de pigmeos, de enanos, el pleito de un país contra otro, y que para él es muy fácil decidir cuál gana, pues amarra todos los barquitos, para él eran barquitos, las naves de guerra con un cordel y las lleva afuera, ¿verdad? Cierto. De la batalla. No sé si es estirar mucho la cosa, pero algunos dicen que significando que el rey era tan arbitrario y tenía tanto poder que sencillamente podía decidir lo que se le antojara, ¿no? Sí, es un poco la crítica a los reyes absolutistas ahí, ¿no? Claro. Y hay mucha crítica. En realidad, él fue un escritor político que resultó, yo no sé si por azares del destino, pues un gran autor literario. Sí. Pero el caso es que así sucedió. Bueno, quizás es parecido a lo que le pasó a Cervantes con Don Quijote, que da los mejores consejos políticos de la historia a Sancho Panza. Muy bien. El tiempo se ha ido muy rápido en este programa, te aprecio muchísimo, ya hemos llegado al final, y bueno, los esperamos aquí cada miércoles en la tarde,
de 6 a 7 para compartir esas charlas de cultura política con el maestro Jaime Villegas Pacheco. Muy agradecido el día de hoy. Estimado Jesús. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Isabel, gracias. Hasta la próxima. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.